Hola a todos, muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar del día de hoy. Agradecemos a todos su participación y su tiempo ahí, que les comentaba que empezábamos 5 minutos después de las 4. Vamos a iniciar con el webinar del día de hoy que lleva por nombre Unidades Condensadoras Optima Plus A2L, promoviendo la transición verde con bajo GWP. Tenemos aquí pues un tema muy interesante y antes de iniciar y ceder el micrófono al ingeniero Adrián García, voy a mencionarles un poquito de las herramientas que vamos a tener en esta plataforma On24 que van a ayudar a tener un poquito más de interacción con todos nosotros. En su pantalla está apareciendo este layout de diferentes mosaicos. Vamos a recorrer un poquito esta información. En la parte central vamos a tener nuestros slides que el ingeniero Adrián va a estar mostrándonos sobre los temas y compartiendo ahí cierta información. Y luego del lado izquierdo tenemos la cámara web. Ahí vamos a ver un poquito la imagen de nuestro ponente del día de hoy. En la parte inferior de ese icono está el espacio de preguntas. Ahí ustedes siéntanse en la libertad de compartir cualquier duda sobre el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, o si tienen alguna pregunta sobre algún tema de conexión, pues bueno, escríbanos ahí y nosotros vamos a estar dándoles soporte. Y luego en la parte inferior de esa cajita de información tenemos links y material descargable. Los invitamos a que visiten ahí esos contenidos. Tenemos el link a nuestra página web, redes sociales, entonces visítenos ahí, síganos y suscríbanse ahí también a nuestro newsletter. En la parte inferior tenemos la barra de herramientas donde ustedes van a poder mover un poquito esas cajitas que tenemos con las diferentes informaciones. Ustedes siéntense en la confianza de poder minimizar o hacer un poquito más grande cualquiera de estos mosaicos para que, bueno, pues ustedes se sientan más cómodos en su vista. También tenemos en la parte derecha superior la información de nuestro ponente del día de hoy. Entonces, cualquier información, ahí va a aparecer también su correo electrónico del ingeniero Adrián para que puedan compartir cualquier duda con él. Vamos a pasar con 2 avisos generales. Denme un segundo, está moviendo esto. Listo. Recuerden que tenemos nuestra encuesta de satisfacción. Los invitamos a que terminar el webinar nos ayuden ahí con su retroalimentación. Es muy valiosa para nosotros para que, bueno, podamos mejorar ahí día a día para ustedes. Son 3 preguntas muy rápido. Nos va a llevar más de 20 segundos contestar. Y también recuerden que todos los webinars de Danfoss otorgan un certificado de participación. Este va a estar disponible a partir del minuto 45 y ustedes van a poder descargarlo directamente al dispositivo donde ustedes nos estén visualizando el día de hoy, ya sea su celular o una computadora. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a ceder el micrófono al ingeniero Adrián García, quien va a estar compartiendo este tema tan interesante con todos nosotros. Adrián, te cedo el micrófono. Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar del día de hoy. Yo soy Adrián García, como les acaban de comentar, y vamos a estar viendo el tema de los refrigerantes A2L. Este tema es nuevo, es algo que apenas se va a ver en la industria en mediano plazo más o menos. Es algo que estamos tratando de ver que pues bueno, como ya existen regulaciones a nivel mundial de este tipo de refrigerantes, pues parte de lo que queremos hacer es dar un poquito de conciencia para las personas que apenas vamos a empezar a usar ese tipo de refrigerantes, porque la restricción que tenemos es en cuestión de la cantidad de refrigerante que se puede utilizar, la cual pues obviamente está limitada debido a la flamabilidad que tienen estos refrigerantes. Hay varias restricciones, pero bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la tabla que ya hemos visto en cuestión de los diferentes tipos de refrigerantes que vamos a tener disponibles, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el 410A, tenemos aquí el 404, 134, y ustedes pueden ver ahí también que en cuanto a la densidad
Y al GWP de cada uno de esos refrigerantes, pues bueno, tenemos ahí varias cosas bastante interesantes, ¿no? También está, por ejemplo, ahí el amoníaco y el CO2, que son dos de las herramientas o dos de los refrigerantes que son lo más amigables posible con el ambiente, no tanto con el usuario, pero sí con el ambiente, o sea, con un GWP prácticamente de cero en el caso del amoníaco y de uno en el CO2 y con cero prácticamente de lo que es el ozone depletion. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo pueden ver ustedes también, hay algunos refrigerantes que ya están marcados como A2L, que son los amarillos, A3 son altamente flamables, hay algunos que están considerados como tóxicos, que no son flamables, pero son tóxicos, los cuales también deben de tener algún tipo de regulación. Y los B2L, que son tóxicos y ligeramente inflamables. Entonces, pues bueno, aquí las diferencias son buenas, a final de cuentas, para que podamos darnos cuenta en realidad de qué es lo que estamos actualmente utilizando, ¿no? Lo que pueden ver, lo que tenga un círculo rojo alrededor es algo que ya está en el mercado, que ya se ofrece actualmente en el mercado, y lo que tiene un círculo gris es algo que aún no está muy penetrado en el mercado, pero a final de cuentas el refrigerante existe, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos ya los refrigerantes de transición, como se le conocen, del 449, 448, lo cual estamos utilizando para reemplazar en sistemas actuales de 404 o de R22 incluso, pero aquí ya salen los otros, ¿no? Los que están en amarillo, que por ejemplo aquí podemos ver el 454A, el 454C, 454B, que es para reemplazar el R410A, los cuales tienen unas pequeñas diferencias en cuestión de la flamabilidad. Esos están considerados A2L, es decir, son medianamente inflamables. Si no son, esta clasificación se hizo exclusivamente para estos. No están considerados ni poco flamables ni extremadamente flamables, están en medio. Entonces, esta propiedad pues les da algunos tipos de beneficio en algunos países, sobre todo en Europa. Entonces, en aquel lado del charco ya hay regulaciones específicas para lo que es refrigerantes A2L y ya se están comercializando esos tipos de unidades condensadoras. De este lado hay un pequeño rezago en cuestión de la normatividad. Acá en México aún no tenemos reglas claras en cuestión del uso, por ejemplo, del CO2. No está limitado ni en dónde se puede utilizar, ni en cuántos kilogramos podemos utilizarlo. No hay ninguna restricción, es decir, podemos tener naves industriales utilizando CO2 y no hay ningún problema con protección civil. Obviamente que para utilizar este refrigerante tendríamos que tener todas las herramientas de seguridad por lo menos para la seguridad propia del instalador, del usuario y incluso también de la misma instalación, ¿no? Pero bueno, en cuestión de los refrigerantes, pues estos son. Sí, y esa es la línea que estamos marcando, ¿no? La línea de flamabilidad, la cual pues estamos tratando de reducir al máximo lo que son los gases de efecto invernadero, que es el potencial de calentamiento global que tiene cada uno de estos refrigerantes, y que no haya un cambio drástico en el uso o drástico en el diseño del equipo de enfriamiento. Si ustedes, por ejemplo, quieren pasar de 404 a CO2, por ejemplo, que ya es una solución ya muy probada, tendría que cambiar absolutamente todo: intercambiadores de calor, condensador, evaporador, compresores, válvula de expansión, prácticamente todo tendría que ser diferente para utilizar una nueva tecnología de ese tipo. Ahora, cuando utilizamos los A2L, en realidad no cambia tanto. Sí hay un cambio, pero no cambia tanto en cuestión de tamaños, por ejemplo, de los compresores. El intercambiador de calor tiene que estar certificado para ese tipo de refrigerantes, pero no es algo que sea tan complicado tampoco para los fabricantes de equipo original que tenemos actualmente en el mercado, ¿no? Danfoss, por ejemplo, ya tiene
los microcanales que utilizamos como condensadores ya certificados para varios de estos tipos de refrigerantes. Entonces es cuestión de tiempo para que nos alcance estas regulaciones aquí en México. Y mejor tener la preparación ya lista antes de que llegue una regulación y empecemos a cambiar todo pues de un día para otro, ¿no? Hay varios tiempos en los que estamos tratando de mover esto. Bueno, como saben, desde el protocolo bueno, el protocolo de Montreal y el Enmienda de Kigali, empezamos a ver todos estos tipos de refrigerantes que estaban contaminando el ambiente. Se hizo un plan de reducción de clorofluorocarbonos, los cuales pues ya, por ejemplo, en Europa y en varios países de primer mundo ya también pues hace años que no se utiliza R22 ni ningún tipo de refrigerante que tenga la partícula de cloro. Después empezaron a regular también los fluorocarbonos, que por ejemplo el 404 en Alemania tenía unas multas, no multas, sino impuestos que pagar altísimos para poder utilizarlo a partir de cierta cantidad de kilogramos en el sistema hacia arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, con esos incentivos gubernamentales, pues bueno, es muy obvio que la gente iba a empezar a buscar otro tipo de alternativas que fueran de menor costo y de menor consumo de energía también, porque aquí también lo que estamos viendo no es solamente tener un refrigerante que sea verde o que sea amigable con el medio ambiente, ya que si logramos utilizar un refrigerante que no contamina en absoluto el medio ambiente, pero tiene un consumo de energía mucho mayor al que estamos usando actualmente, pues bueno, tampoco hace un match, porque a final de cuentas el total de contaminación que estamos generando, pues también incluye a las plantas generadoras de electricidad. Y en la mayoría de los países, por ejemplo acá en Latinoamérica, estamos utilizando combustibles fósiles para producir electricidad, o por lo menos la mayor cantidad de electricidad que se genera en cada uno de estos países. Esto obviamente tiene que estar de acuerdo a la dirección de ahorro de energía y de protección del medio ambiente a la que estamos todos yendo en este momento, ¿no? Entonces les digo, no sirve de nada tener el mejor refrigerante, ecológicamente hablando, si me va a consumir más energía de lo que estaba consumiendo antes. Entonces, para eso también hay varias tecnologías que podemos explorar y obtener lo mejor de ambos mundos. Bueno, esta es la presentación de A3 A2L. Como les mencionaba aquí, esta es la imagen de todos los refrigerantes que tenemos ahorita disponibles en el mercado, lo cual pues obviamente es algo que ustedes van a tener que ir viendo poco a poco. Ya algunos de esos refrigerantes ya están de salida, está el R22, por ejemplo, algunos fabricantes de equipo original de aire acondicionado están tratando de cambiar de R410 a R32 o R454B. Dependiendo del fabricante, va a ser el camino que se va a seguir con cada uno de ellos. Para algunos hay que cambiar intercambiadores, compresores, válvulas o elementos de expansión. A algunos otros solamente hay que hacer algunos ajustes de desempeño en el diseño del sistema. Entonces, bueno, eso va a depender de la tendencia que tengamos, de qué refrigerante realmente se va a utilizar y hacia dónde quieren ir los fabricantes de equipo original grandes, ¿no? Se movió un poquito esto, pero bueno. ¿Cuáles son el alcance en lo que son las aplicaciones? Para el refrigerante A2L y A3, porque también vamos a hablar un poquito de los refrigerantes A3, que son, por ejemplo, los que sí son realmente inflamables, como el R600, por ejemplo. Pues bueno, ¿en dónde se utilizan? Pues básicamente lo podemos ver en gabinetes, en enfriadores de botellas, en contenedores, por ejemplo, de cárnicos, por ejemplo, algunos enfriadores de algunos supermercados también. Entonces, pues bueno, máquinas de hielo, Richins,
gabinetes de góndola y, por ejemplo, los de helado también se están utilizando. Algunas también están utilizando en mesas frías para otro tipo de procesos, también se están utilizando. Actualmente, el límite que se tiene para este tipo de refrigerantes es de 150 gramos, ¿sí? Para refrigerantes inflamables. Y estamos hablando, por ejemplo, de R600 y R290. ¿Sí? En esos dos refrigerantes, la carga máxima son 150 gramos. Podemos poner, por ejemplo, algunos sistemas en paralelo, en donde podamos mezclar tal vez evaporadores con alguna cantidad de unidades condensadoras para incrementar la carga que se puede remover térmicamente de cada uno de estos gabinetes. En algunas otras ocasiones, la mayoría de las veces es suficiente con uno solo. De hecho, hay muchos proyectos que tenemos actualmente con algunos de los fabricantes en la reducción de los intercambiadores de calor, ya que, por ejemplo, 150 gramos de R290 es una cantidad muy, muy pequeña, lo cual nos puede permitir reducir la carga en todo el sistema, obteniendo la misma cantidad de remoción de calor o de refrigeración. Es decir, imagínense obtener los mismos BTUs con una cantidad menor de refrigerante. La verdad es que es algo que todos buscamos, ¿no? Sobre todo en este tipo de refrigerantes. Hay una pregunta. ¿Este límite es para refrigerantes A3 y para los A2L es igual? No, esa es la ventaja. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas fórmulas que se tienen actualmente para ir calculando cuál sería el área necesaria para poder utilizar cierta cantidad de refrigerante, ¿sí? Entonces, se fue el sonido, no sé si, creo que, bueno, voy a continuar, espero que me sigan escuchando. Aquí, por ejemplo, máxima carga de refrigerante para cada uno de los circuitos puede ser no más de 500 gramos para A3 y 1.2 kilogramos para A2L. ¿En qué punto? ¿Sí? Y esto es algo bien importante que podamos a revisar. En algunos países ya se incrementó la cantidad máxima que se puede utilizar de refrigerantes A3 a 500 gramos, sobre todo, por ejemplo, en París, en Francia, ya está esta regulación, ya se incrementó y yo creo, ¿verdad? A mi gusto personal, que es una muy buena decisión, ya que con muy poquito, una cantidad muy pequeña de refrigerante podemos lograr la misma transferencia de calor que con otros refrigerantes, como por ejemplo el 134A. ¿Sí? Para reemplazar un sistema de 134A es una fracción de R290, la cual obviamente, pues al ser una menor cantidad, también podemos incluso reducir algunos de los elementos del sistema de refrigeración. Entonces, creo yo que es una buena decisión. Obviamente aquí lo que va digamos, a fungir como una de los limitantes principales va a ser el entrenamiento de las gentes que van a hacer ese tipo de instalaciones y servicios. ¿Sí? No es lo mismo hacer una instalación o un servicio o un mantenimiento de un sistema con 404 a hacerlo con R290 o R600. ¿Sí? Es algo un poquito más, no complejo, pero sí más riguroso para poder prevalecer la seguridad tanto de la persona que está haciendo el mantenimiento o la instalación, como del mismo sistema. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son los requerimientos adicionales? Pues bueno, aquí por ejemplo, para cargas por encima del límite calculado, se necesita un mínimo de área en el cuarto donde va a estar la unidad. ¿Sí? Y aquí hay algunas formulitas. Por ejemplo, la mínima área donde va a estar esta unidad condensadora se puede poner como la masa entre 2.2 multiplicado por 0.25 por el LFL. ¿Sí? El LFL es la torre de flamabilidad o la línea de flamabilidad a la que el refrigerante puede encender. Es decir, ¿cuál es? ¿Cómo le explico esto, no?
¿Cuál es el largo de flama que puede provocar este refrigerante? Por ejemplo, en una prueba ya en laboratorio, podemos definir, ¿sabes qué? 100 gramos de R290 van a provocar 20 centímetros de flama instantánea en el momento en que se presente una chispa, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podríamos poner ese valor dentro de la fórmula, utilizar la masa del refrigerante que estamos utilizando dentro del sistema y encontrar cuál sería el área mínima a la cual pudiéramos tener esta unidad condensadora funcionando con esta nueva cantidad de refrigerante, ¿sí? Por ejemplo, si la unidad condensadora está en el ambiente, pues bueno, ese es un beneficio adicional, pero también el área en la que va a estar instalada, a pesar de que esté fuera en el ambiente, también tiene que estar delimitada, ¿sí? Ahí, por ejemplo, sabemos que el refrigerante si en caso de que llegue a fugarse o que llegue a haber algún tipo de flama, bueno, la flama no va a extenderse por completo, no va a ser una explosión como pudiera imaginarse, es solamente una pequeña flama, se genera la flama, se acaba el combustible que está dentro del refrigerante y con su reacción con el oxígeno, pues bueno, obviamente genera esa flama y listo. ¿No? En realidad no va a generar ninguna explosión, porque esos son flamables, pero no son explosivos como tal. Y bueno, y todo este cálculo está basado solamente en la cantidad de kilogramos que se van a utilizar dentro de ese sistema. Entonces es algo sencillo, pero muy, muy necesario, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cuál sería el impacto en la aplicación de ese tipo de sistemas. Por ejemplo, en la mayoría de los enfriadores de botellas que son GDMs, que son Glass Door Merchandise, ¿sí? Por eso le decimos GDM. Ahí, por ejemplo, tenemos 150 gramos de límite, tenemos la mayoría de las unidades están cubiertas con un solo circuito de refrigeración, excepto por los sistemas que tienen, por ejemplo, 3 puertas, congeladores, los cuales a veces requieren 2 circuitos. Es como les decía ahorita, a veces podemos poner varias unidades condensadoras con 150 gramos cada una. A ver, conectadas cada una a un evaporador. Uy, perdón. Lo cual no está prohibido. Es decir, por cada circuito podemos tener esos 150 gramos y teniendo varios circuitos podemos incrementar la carga térmica o la capacidad de enfriamiento conforme sea necesario hasta cierto límite, obviamente, de acuerdo al espacio que tenemos. Por ejemplo, los exhibidores de helado, todas las unidades están cubiertas, ahí no hay ningún tipo de problema. La mayoría entran con 150 gramos o menos de refrigerante R290 600. Los display cases, que son donde podemos ver, por ejemplo, carnes, verduras y otro tipo de alimentos, de máximo 1.25 metros, están cubiertos con un solo sistema de 150 gramos. Cuando pasamos a un sistema, por ejemplo, de 3.75 metros, ahí probablemente podamos incluirlo dentro de una regulación con 500 gramos de R290 o R600. ¿Qué nos ayuda esto? A final de cuentas estamos haciendo más sencillo e incluso más económica la instalación. No es lo mismo poner 3 compresores o 3 unidades condensadoras con 150 gramos cada uno que poner una sola unidad condensadora, un intercambiador de calor, una válvula de expansión, un compresor que pueda soportar hasta 500 gramos de carga de refrigerante, ¿no? Las fábricas de hielo, dependiendo del fabricante, pero la mayoría pueden producir 500 libras por día y están generalmente cubiertos por 150 gramos del límite normal. Y en caso de que pasemos a los 500 gramos, hay unidades que pueden producir hasta 1.200 libras por día y deben de estar cubiertas sin ningún tipo de problema. Hay varios tipos de tendencias en el mercado, pero
así como les comentaba hace rato, la mayoría de los fabricantes están muy felices con ese tipo de refrigerantes, ya que esto nos ayuda a reducir las cargas térmicas y, bueno, perdóname, no las cargas térmicas, la carga que puede absorber el refrigerante sigue siendo la misma, es decir, con sistemas pequeños podemos absorber la misma cantidad de calor que un sistema de 134 de mayor tamaño y de mayor cantidad de gramos por sistema. Pero esto nos está ayudando bastante, es decir, obtenemos una mejor eficiencia, tenemos equipos más compactos y una carga de refrigerante mucho menor. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podemos empezar a ver cuál es el costo del refrigerante y ver si realmente tenemos algún tipo de beneficio adicional. Porque, por ejemplo, si antes poníamos 1 kilogramo de 134A y ahora ponemos 150 gramos solamente de R290, considerando el valor del refrigerante por kilogramo, pues bueno, estamos ahorrando un montón de dinero, ¿no? En especial pues esos fabricantes que generan miles de enfriadores de botellas, miles de enfriadores de otro tipo diariamente, ¿no? Ahí sí es un ahorro sustancial directamente en el costo del equipo. Entonces, bueno, en el costo inicial del equipo, ¿no? Porque al final de cuentas la tecnología que se está utilizando probablemente sea un poquito mayor y los refrigeradores tengan un poquito más de tecnología para poder hacerse un mantenimiento mucho más fácil o que tenga una eficiencia un poquito mayor, lo cual pues obviamente pudiera incrementar el precio hacia el cliente final. Pero hablando en términos básicos, pues bueno, al momento que estamos reduciendo la cantidad de compresor o el tamaño del compresor o la cantidad de refrigerante, el tamaño del intercambiador de calor también, pues bueno, estamos reduciendo tanto el espacio utilizado por el sistema de enfriamiento como el costo como tal del sistema completo, ¿no? Esta línea va a estar en constante evolución. Sí, creo que se movió un poquito aquí, se repitió un par de veces, pero esta línea va a estar en constante evolución porque vamos a estar viendo esta gráfica un montón de veces. ¿Sí? Déjenme les muestro acá. Bueno, ahorita, vamos a ver ahorita esto. Sí, creo que esta presentación se movió un poco. Déjenme les muestro un poquito más de información. Ok. Cintia, voy a presentar mi escritorio. Claro, Adrián, ya tienes disponible ahí la pantalla. Ok. Ahora les voy a presentar lo que es a lo que Danfoss está preparado ahora, ¿no? Esa sería nuestra unidad condensadora para sistemas A2L.
Esta unidad condensadora ya es un producto ya oficial de Danfoss. Aún no la traemos para acá porque obviamente aquí no hay una regulación que nos obligue a tener sistemas para 2L, pero creo que los beneficios que tiene esta unidad condensadora son bastante interesantes y no, digo, a final de cuentas, como Danfoss ya está preparado para esto, creo que podemos utilizar esta información a beneficio de la mayoría de las instalaciones, que creo que en este momento sí pudiera ser algo conveniente. Y déjenme les muestro por qué. Bien. Las nuevas unidades condensadoras son Optima, son del mismo modelo, son Optima Plus. Estas unidades condensadoras tienen más o menos la misma nomenclatura de las unidades condensadoras que tenemos al día de hoy, pero la diferencia está en que estas unidades están específicamente diseñadas para trabajar con refrigerantes A2L, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos aquí? El microcanal es Danfoss, el compresor es Danfoss, el recibidor, perdóname, el transmisor de presión, los sensores de temperatura, los componentes eléctricos, el filtro secador, la mirilla, las válvulas solenoides y el controlador electrónico, todo es Danfoss. Sí, hay algunos componentes que son de otro fabricante, pero a final de cuentas el 70-80% del equipo es prácticamente de nuestra misma manufactura. ¿Sí? Entonces, hay varias cosas que tenemos que ver aquí. Por ejemplo, aquí en este caso, como estamos usando una carga menor de refrigerante, también se recomienda tener, unos intercambiadores específicos para este tipo de refrigerante. En nuestro caso, ya tenemos probado y aprobado el uso de los microcanales para condensación de este tipo de refrigerantes. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tenemos una eficiencia termodinámica bastante elevada, tenemos 30% menos refrigerante en el sistema, lo cual nos ayuda a poder llegar a los límites que establecen las leyes europeas, las cuales también van a ser próximamente adoptadas por Latinoamérica. Es más fuerte, más ligero, puede soportar la corrosión, fácil de limpiar y tiene una alta eficiencia después de la limpieza, ¿no? Esta unidad condensadora tiene un controlador especial, se llama Optima Plus Controller. A final de cuentas es un controlador también completamente Danfoss, pero ya tiene aquí el controlador electrónico, ya puede manejar prácticamente toda la unidad condensadora. Tenemos el encendido de los ventiladores, tenemos el encendido del compresor, todas las protecciones y, por ejemplo, tenemos algunas señales digitales para poder hacer otro tipo de control. Es decir, podemos generar toda la red, la línea de seguridad donde están los presostatos, termostatos, protectores de fase, de falta de voltaje o de desbalance de voltaje, los conectamos a una sola línea y en una entrada digital podemos poner todas las protecciones y cuando alguna de ellas falle, bueno, alguna de ellas se active, vamos a mandar a apagar el compresor, se va a estar protegiendo y en la misma pantallita podemos ver por qué está o en qué estatus está el compresor. Si vemos que está protegido, pues bueno, tendríamos que ir a ver todas las protecciones que tenemos para identificar en dónde está el problema. Tenemos el ventilador que es de velocidad variable, también está controlado por el mismo Optima Plus Controller. El encendido de la resistencia calentadora del cárter también, lo que son alta y baja presión, todos los presos también están ya incluidos en lo que es la unidad condensadora. Sensor de temperatura de descarga, algo también muy importante para la mayoría de las aplicaciones. Tenemos un funcionamiento de noche, es decir, en la noche podemos incrementar tal vez 1 o 2 grados la temperatura de evaporación para que se ayude a generar un mejor ahorro de energía. Sí, sobre todo cuando no se necesita el 100% de la unidad condensadora. Y ya tiene una comunicación ya prácticamente predefinida dentro, ¿no? Bueno, aquí está la forma en cómo se controla el controlador. No vamos a entrar mucho detalle en este momento, pero sí es algo para recalcar o para resaltar que es algo muy sencillo de programar, ¿sí? Es ponerle refrigerante, ponerle cuáles son los parámetros principales,
y tendríamos ya prácticamente algo que ya está predefinido para las protecciones que necesitamos dentro del sistema. A ver, antes de continuar con la unidad condensadora, me gustaría ver, creo que tenemos un par de preguntas aquí. Digo, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? En caso de fuga, ¿se va a requerir vaciar y volver a cargar o se puede recargar para completar? No, como es la carga muy pequeña, yo recomendaría que se haga una carga completa cada vez para que puedas saber cuántos gramos realmente tienes dentro del sistema. Acuérdate que tener de menos, pues obviamente nos va a afectar el tiempo en el que llegamos a la temperatura de set point, y tener de más nos va a generar altas presiones. Si este sistema ya está optimizado para ser usado con 150 gramos y le metemos 180, 190, 200 gramos, vamos a generar una alta presión porque ese refrigerante no va a tener dónde condensarse. Va a empezar a generar una alta presión y vamos a poder dañar el sistema prematuramente. ¿Qué pasaría ahí? Pues bueno, al tener mayor presión tendríamos mayor temperatura de descarga y por lo tanto empezaríamos a quemar el, el aceite. Ok. Y entonces sería recargar por completo una vez que se haga la carga de refrigerante. Si el R32 reemplaza el R410, pero es ligeramente inflamable, ¿la consulta lo puedo reemplazar por R290? No. No. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. El R290 sí está considerado flamable. Es una sustancia que conocemos que sí es flamable. Y el R32 es ligeramente flamable. Y no es lo mismo. Incluso el compresor tampoco es el mismo. Si para R410A utilizamos un compresor, para R32 tendríamos que utilizar un compresor específicamente diseñado para este refrigerante. Si para la relación de compresión que va a tener, para el espacio volumétrico que tiene que soportar el compresor, para la eficiencia volumétrica que tiene que generar y para el consumo de energía que va a requerir por cada kilogramo de refrigerante que pase a través de los scrolls. Entonces sí es algo bien importante, no es lo mismo, sí son reemplazos, pero es como cuando, por ejemplo, son ejemplos diferentes, ¿no? Pero cada vez que tenemos que reemplazar un refrigerante por otro, tenemos que ver si el sistema como tal puede soportar este nuevo refrigerante. Si no es así, tendríamos que cambiar prácticamente todo el sistema. Aquí la otra dice, las partes eléctricas deben ser explosion proof. No necesariamente. Sí, hay algunas regulaciones que son, por ejemplo, ATEX, que sí son para sistemas que pueden tener riesgo de explosión. En este caso no es tan así. Hay algunas regulaciones, obviamente, pero no se necesita algo que sea anti-explosiones. Esas unidades que vienen para R22 se puede reemplazar por MO29 o R422D. Algunas unidades, a ver. Esta pregunta me llama mucho la atención. El R422D se puede usar para reemplazar sistemas de R22. Tendríamos que ver la ficha técnica. La verdad es que no me aparece este refrigerante en Cool Selector, que es mi herramienta de es mi herramienta de diseño. Aún no puedo ver este refrigerante, pero tendríamos que revisar. La verdad es que es buena pregunta. Me lo voy a llevar a tarea, Sebastián, para ver si podemos reemplazar esos sistemas con un refrigerante R422D. ¿Okay?
Bueno, sí se ve la presentación, ¿verdad, Cintia? La que estoy mostrando ahora de Optima Plus Controller. Sí le vemos, Adrián. Perfecto. Ok. En esta misma unidad condensadora podemos tener displays remotos. Tenemos unos cables que pueden ser hasta 15 metros, en los cuales, por ejemplo, imagínense que la unidad está en el techo de alguna instalación y queremos ver cómo está funcionando. Pues bueno, podemos tirar un cable y poner una instalación ahí con conduit y demás, y poner un display a nivel de, por ejemplo, a un nivel suficiente como para poder observarlo y poder manipularlo, y podemos ver todos los funcionamientos del sistema. Mediante los códigos del sistema podemos saber si el compresor está parado, si está protegido, si está, por ejemplo, funcionando, si está la resistencia calentadora encendida, o si, por ejemplo, desde aquí mismo queremos mandar a apagar el sistema por algún mantenimiento que se vaya a hacer, o algún servicio que se tenga que realizar. Pues bueno, también lo podemos hacer sin tener necesidad de ir a subir a la unidad condensadora, o sin tener que bajarle a las pastillas o a la energía eléctrica para alimentar las unidades condensadoras, ¿no? Y lo podemos hacer de una por una sin ningún tipo de problema. Este manual lo pueden ver en la página oficial de Danfoss, el manual completo. Aquí solamente estoy mostrando algunas cosas superficiales, pero este manual completo está bastante bueno porque nos ayuda también a ver lo que es la carga del refrigerante. Miren, por ejemplo, aquí en el controlador como tal, vamos a ver el parámetro O30, vamos a ver cuál es el refrigerante que estamos utilizando, y mediante el código del refrigerante vamos a saber qué refrigerante realmente puede ser utilizado en este momento por este sistema. ¿Cuál es la diferencia? Cada vez que nosotros movemos ese parámetro y ponemos un refrigerante diferente, el sistema lo va a identificar, ¿sí? Va a decir, yo tengo esta presión y de acuerdo a la programación que tengo, que es este refrigerante, le corresponde esa temperatura de evaporación. Y todos los cambios, todos los movimientos, las modificaciones al funcionamiento que se tienen que hacer, las va a hacer el controlador basado en esa presión que está identificando. Entonces es algo bien importante que el parámetro del refrigerante esté realmente en el refrigerante que estamos utilizando en este momento. Tenemos un fusible que es como de reemplazo en caso de que tengamos algún tipo de problema con el fusible de la unidad. Bueno, se puede cambiar de una manera sencilla hasta que podamos conseguir uno para ponerlo ahí también de repuesto. Ok, aquí por ejemplo es el recibidor de líquido. No hay en realidad algo demasiado complicado con esto. Aquí por ejemplo nos dice, por favor notan que el transmisor de presión en el puerto de servicio del recibidor de líquido no debe de ser completamente sellado o cerrado aquí, ¿no? No pasa nada, es algo normalito. Door insulator, motor protector en una sola unidad. Tenemos el protector de fases también. Tenemos aquí algo que no podemos abrir la puerta sin apagar por completo el sistema. ¿Sí? Esta varillita que la ven aquí, está conectada aquí. Esta varillita que está conectada ¿sí? En este switch vamos a tener conectado este, y solamente cuando podamos apagar la unidad vamos a poder abrir el gabinete. Solo por seguridad. Bueno, ahí por ejemplo los cartridge pressure settings, ahí por ejemplo los presostatos como tales, aquí los tenemos como encapsulados. O la mayoría de ustedes los conocen, los presostatos encapsulados son unas cositas pequeñitas, las cuales tienen un rango de utilización. Sí, por ejemplo, aquí me dicen, para apagarse, el presostato de baja va a parar a 0.3 bares manométrico,
más menos 0.3 bares manométricos. Va a encender a 0.5 bares más menos 0.3 bares. Entonces no es completamente exacto, no es completamente, digamos, sí, pues exacta la medición o el funcionamiento, pero a final de cuentas y esto nos va a ayudar también a proteger el sistema de refrigeración, a proteger el compresor. Es decir, ¿cuál sería el principal problema de todos los sistemas de refrigeración? Que no protegemos lo suficientemente al compresor por temperaturas de descarga, por sobrecalentamiento demasiado elevado, por la presión mínima, la de trabajo, la tenemos demasiado abajo y el presostato para hasta que el refrigerante se recorre por completo hacia el líquido, hacia el condensador y hacia el recibidor de líquido. Entonces son parámetros que son muy, muy importantes, muy interesantes también, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, aquí, para que el presostato de alta mande a apagar el compresor, se estaría activando 31 bares, pero volvería a activarse a 24, ¿sí? Es decir, a 24 bar, si llegamos a los 31 bares, ¿sí? Ahí en este momento la unidad condensadora se manda a apagar. Pero si la presión empieza a disminuir, no podemos arrancar inmediatamente el sistema porque la presión se iría otra vez hacia arriba. Entonces sería esperar un poco a que la presión realmente baje un poquito más y en cuanto llegue a los 24 bares, ahí va a arrancar el sistema otra vez de manera normal. Creo que como que estoy batallando un poquito con el internet en este momento. Okay. Parece que ya se acomodó un poquito mejor. Me veía un poquito pixeleado y como que no estaba reaccionando bien la cámara. Te escuchamos bien, Adrián, y te vemos bien. Perfecto. Bueno, tenemos aquí, les decía, cartuchos herméticos o, digamos, encapsulados para lo que es alta y baja presión. Tenemos el transductor de presión, que es algo completamente diferente al presostato. El transductor de presión va a estarnos mandando la señal de la presión real que tengamos a la succión del compresor. Y esto lo va a estar convirtiendo, de acuerdo al refrigerante que le hayamos puesto de set point, a la temperatura de evaporación que tenemos realmente en el sistema. Entonces, eso también nos ayuda a mapear en qué punto del diagrama de utilización del compresor estamos. ¿Sí? Los rangos del compresor, como lo han visto en prácticamente todos los fabricantes de compresor, cada compresor tiene su propio límite. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que saber como frigoristas es hasta dónde llega el límite del compresor con este refrigerante. ¿Por qué especificar el refrigerante? Porque al final de cuentas, cada compresor tiene un rango de operación específico de acuerdo al refrigerante que estamos utilizando. Si cambiamos el refrigerante, cambia también el comportamiento del compresor y también cambian los límites hasta dónde pueden estar trabajando, ¿sí? Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, para cuando el compresor no tengamos una señal de arranque, también nos va a estar identificando. Tenemos para cuando el ventilador de condensador llegue a fallar la señal que estamos enviando hacia el motor de velocidad variable, va a generar un movimiento al 100%. Y pues bueno, los presostatos que siempre van a estar cubiertos para la protección del mismo compresor. Me gustaría un poquito hablar un poquito más acerca del control, porque es un control específicamente diseñado para este sistema. Entonces me gustaría mostrarles este video.
confirm your choice by using the button in the middle. Seleccionar el refrigerante. Scroll to O30 and select the refrigerant. Vamos hasta O30, seleccionamos el refrigerante. Select the value depending on your refrigerant. Estos valores están en el manual This example, de 36 la unidad. R513A. Choose if to work on pump down or on-off mode. In the on-off mode, the condensing unit works without the solenoid valve, and your compressor will be regulated by the application's thermostat. Ujú. We don't advise the on-off mode as there's a risk of damaging the condensing unit. Scroll to C33 and set up the pump down pressure. 0.9 bar for scroll compressor. This value is application and refrigerant dependent. For the Optima Plus inverter unit, set the suction temperature with R23 parameter. The value is based on your evaporating temperature. In this example, minus 10 degrees Celsius. Ujú. Disconnect the power supply by turning the main switch. Connect the DI1 link and turn the unit on. Scroll to R12 and set the value to 1 to switch the controller functionality on. Sí. Ahí, ok. Les decía, aquí esto es algo que me gusta mucho porque creo yo que estamos avanzando mucho en lo que es la tecnología utilizada en sistemas de refrigeración. Algo así tuvimos que hacer también con CO2. Con CO2 tuvimos que automatizar la mayoría de los procesos, pero limitando un poquito también lo que son la interacción humana. Es decir, la unidad trabaja con ciertos parámetros de acuerdo a regulaciones de seguridad y de funcionamiento, pero también estamos utilizando sistemas que tenemos que entrenarnos también nosotros en ellos, ¿no? No es lo mismo arrancar una unidad condensadora solamente con presostatos a hacerlo directamente de un controlador electrónico. Y luego después tampoco va a ser lo mismo tener varias unidades condensadoras en una sola instalación conectadas por cierta comunicación hacia un sistema de monitoreo en donde podamos observar cómo está funcionando cada uno de los cuartos fríos o cómo está funcionando cada una de las unidades condensadoras. ¿Sí? Son cosas bien diferentes, pero a final de cuentas hacia allá vamos. La única forma en la que realmente podemos hacer un ahorro de energía o podemos generar un ahorro de energía es automatizar los procesos que ya se tienen dentro del sistema de refrigeración. ¿Sí? Un set point más justo para llegar exactamente a lo que se requiere y no pasarnos demasiado, arrastrando lo que es las cargas térmicas transitorias también. Es algo que nos ayuda a generar sistemas más eficientes. Si estamos mezclando toda esta tecnología con aparte un refrigerante que nos puede ayudar ecológicamente al sistema, al medio ambiente, y al mismo tiempo me puede generar un ahorro de energía de acuerdo a la capacidad
frigorífica que me puedo otorgar comparado contra el consumo de energía que va a tener es de lo mejor, ¿no? Es prácticamente las cosas por las que normalmente estamos haciendo proyectos, es cómo darle al cliente la mayor satisfacción posible, tanto en funcionamiento del sistema como en ahorro de energía, y al mismo tiempo que no sea demasiado caro. Sí, porque todo esto tiene un precio, pero a final de cuentas lo que nos toca a nosotros es ver, ok, si este sistema le va a salir al triple, pues es muy poco probable que vaya a ir por él. Tal vez sí, pero es poco probable. Entonces, pues, es parte de lo que tenemos que entender un poquito nosotros también, es hacia dónde va la tendencia, hacia proteger el planeta, hacia consumir menos energía eléctrica, o si queremos permanecer en lo que ya conocemos, en lo que ya sabemos, y si lo hacemos así, tal vez no cambie en 10, 15 años, ¿no? Entonces, es cuestión de ir viendo hacia dónde va la tendencia, hacia dónde va los principales fabricantes de equipo original en el país, para también tener nosotros una idea de hacia dónde tenemos que entrenarnos para poder dominar esas aplicaciones incluso antes de que nos lleguen para trabajarlas. Sí. Sí, bueno, aquí están las alarmas, la activación de todas ellas. Eh, Cómo borrar esas alarmas también es algo importante, porque de repente se alarma por cualquier cosa que le programamos y vemos que no coincide con el funcionamiento natural que va a tener el sistema, ¿no? Estos son ya datos de cómo empezar a programar la unidad, la cual creo yo que en este momento no es necesario. Este producto la verdad es que va a estar bastante interesante. De hecho, si quieren, aquí les muestro el último flyer que tenemos aquí de esto, el último video. Creo que lo pueden escuchar también. In this video, we'll show you how to reset the Optima Plus controller to the default settings. Don't forget your safety equipment. Press the upper button for 5 seconds. R05 will be displayed. Scroll to R12 and set up the value to 0 to switch the controller functionality off. Use the upper and lower buttons to scroll through the menu. Confirm your choice by using the button in the middle. Check the unit label at the back or inside the condensing unit. In this example, the code number is 114X4324. Scroll to O61 and note down the value corresponding to the unit, 35. You can also get this value in the installation guide. Simultaneously press on the upper and lower buttons to reset the controller. While you press the 2 buttons, turn the main switch to disconnect the power supply, and then turn it again to reconnect. Scroll to O61 and set the value to 35.
Scroll to O30 and select the refrigerant. Select the value depending on your refrigerant. In this example, 36 for R513A. Scroll to R12 and set the value to 1 to switch the controller functionality on. Watch the startup video to continue your installation and set up the palm down mode in the Optima Plus controller. Y así como este, hay muchos más videos en YouTube, los cuales les recomiendo bastante, ¿no? Pero bastante. Aquí, por ejemplo, todos los parámetros que estamos viendo para, por ejemplo, para runtimers, por ejemplo, cableado de emergencia, comunicación, integración a un sistema de monitoreo también, activación de la carcasa calentadora del cárter, y por ejemplo aquí también cositas un poquito más complejas, ya la instalación, todas las Optima Plus van a ser MPXM o MPYM en realidad. Aquí pues prácticamente las recomendaciones de instalación son seguir las buenas prácticas también. Si antes decíamos siempre que el refrigerante debe de cargarse utilizando una pesa para saber exactamente cuánto refrigerante se le pudo meter al sistema, acá imagínense, ¿no? Acá sería fundamental poder comprobar que, bueno, cuál sería la cantidad de refrigerante que va dentro de la unidad condensadora. Sí sería algo muy interesante, ¿no? En caso de que haya algún problema, de que oye, hay demasiada presión, hay muy baja presión, bueno, tendríamos algo que pudiéramos, bueno, que nos pudiera ayudar para monitorear eso antes, ¿no? Handling storage es manejo y almacenamiento. Aquí instalaciones de precauciones de instalación. Aquí es un poquito siguiendo la regla que les mencioné hace rato de cuántos metros de área disponible debe de haber de acuerdo a la cantidad de refrigerante que va a tener el sistema dentro de, bueno, y eso estando dentro de un cuarto de máquina, ¿no? Si está en el techo, pues bueno, las cosas son diferentes. Bueno, lo que es el sistema de diseño de tuberías. Aquí les quería mostrar otra cosa también. Miren, por ejemplo, este es el sistema de Cool Selector 2, es el que yo utilizo para prácticamente cualquier cálculo termodinámico que tengo que hacer o selección de algún tipo de producto. Aquí veo unidades condensadoras y compresores y, por ejemplo, de este lado veo todos los componentes de línea. Para tuberías, aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionar los refrigerantes que ya están autorizados. No todos están autorizados, entonces es un poquito ahí de esperar, pero, por ejemplo, R290, yo puedo poner a qué línea quiero calcularle la tubería de ese sistema de R290, que por ejemplo está en la línea de líquido, en la línea de descarga, aquí está la línea de descarga y la línea de succión. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Okay. Aquí se nos abren diferentes tipos de materiales. Aquí por ejemplo tenemos cobre con conexiones en pulgadas, perdón. Acá, por ejemplo, cobre también, pero en medidas ANSI. Acá, por ejemplo, tenemos acero de carbono. Y, pues bueno, es prácticamente lo que hay. Tenemos el refrigerante, tenemos la línea de succión. Y, por ejemplo, pues procedemos a seleccionar alguno. Y aquí nos va a empezar a dar la caída de presión que tengamos total en el sistema de acuerdo a la cantidad de metros que yo le puse en esta parte.
pressure drop, está, o velocidad. Ok. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, si yo le pongo ese tipo de tubería, por ejemplo, 6 pulgadas, 3 pulgadas, esto va a estar calculado de acuerdo a los BTUs que tenemos acá. Si le ponemos 5, aquí nos va a empezar a dar diferentes tipos de numeración, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ya tengo tubería tipo ANSI, aquí por ejemplo 1/4, 5/16, 3/8, 5/8, etcétera. Y aquí voy a ver cuál es la caída de presión que va a tener el sistema, cuál es la caída de temperatura que vamos a tener de acuerdo a esa caída de presión y cuál es la velocidad a la que vamos a estar funcionando. Aquí por ejemplo 0.07 metros, pues está un poquito bajo, ¿no? Nada más que tendríamos que ver realmente cuántos miles de BTUs vamos a tener en el sistema. Aquí tenemos que ver exactamente qué tipo de refrigerante es, cuál es la cantidad de refrigerante que vamos a hacer pasar por ese sistema. Entonces ahí nos va a calcular automáticamente cuál es la caída de presión, la cual debe ser la mínima posible, y cuál es la velocidad del refrigerante, la cual debe ser lo máximo posible. ¿Por qué así? Porque entre más rápido regrese el refrigerante hacia la unidad condensadora, también va a ser más rápido que el aceite pueda volver. Y es algo muy, muy importante, pero entre más rápido vaya el refrigerante, más fricción va a generar y más caída de presión va a tener, por lo tanto va a estar generando más consumo de energía. Es algo bien importante la selección de tuberías, porque o se los estanca el aceite en la tubería o en el evaporador, o ya llega de golpe también a veces y el compresor se inunda y puede llegar a tener problemas hidráulicos debido a la inundación del compresor por aceite. ¿Sí? Entonces, utilicen Pulse Selector, la verdad es que es una muy buena herramienta, una herramienta muy noble que nos puede ayudar para prácticamente cualquier tipo de proyecto que queramos hacer. Obviamente tiene sus limitantes, pero la verdad es que para la gran cantidad de aplicaciones que tenemos, sí es algo que nos ayuda bastante. Algunas recomendaciones de instalación: si tenemos cierta altura hacia el compresor, necesitamos hacer la doble trampa. Hay algunas personas que no entienden lo que significa esto, pero prácticamente estamos provocando que el aceite se quede dentro del sistema al hacer que esté por encima del evaporador. Okay. Y aquí están los housings, o modelos, mejor dicho. Los housings que vamos a tener son, aquí están en milímetros, ¿no? Presión por fugas, etc. Y, por ejemplo, aquí, esta pantalla máxima carga de refrigerante en masa es aproximadamente la máxima cantidad de refrigerante que le podemos cargar a una unidad condensadora. Algo bien importante de leer, ¿sí? Ya no vale utilizar el cilindro y simplemente vaciárselo. Tenemos que utilizar una báscula para saber cuánto refrigerante realmente le estamos metiendo, ¿sí? Bueno, secuencia de instalación. No sé si, por ejemplo, ahorita hay alguna... sí, hay más preguntas. A ver, permíteme, porque estaba esperando que se juntaran un poquito más, pero ya veo que hay una que otra, ¿no? Dice Sebastián, ¿solo tiene lenguaje Modbus? Por ahora sí. Por lo de la pandemia estamos viendo que es más difícil conseguir chips para poder hacer comunicación tipo LON. Y Modbus sigue estando difícil, pero por lo menos es posible tenerlo. Entonces sí, sería Modbus por ahora. Ahí está. Dice,
Dano dice, hola, ¿crees que creo que se fue el audio? Bueno, no sé si ya me escuchan, pero por ahí creo que sí. En el momento que yo había visto que... Te seguimos escuchando, Adrián, todo bien. Ok, ok. Yo creo que fue en el momento en que les dije, ¿no? De, oiga, sí me escuchan porque vi un poquito pixeleada mi pantalla. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice... Buenas tardes, ingeniero. Excelente webinar. Le comparto que en Panamá ha llegado bastante equipos de R600 y R290. Qué bien. Y ha pasado lo que usted comentó, que si le carga de más, exactamente. Si se le carga de más o menos de las especificaciones, dañan el compresor. Y muy importante en hacerle un buen vacío. Claro que sí, completamente. Ya que algo de humedad en el equipo no funcionará adecuadamente. Por eso lo importante de las capacitaciones día a día en el sector. Totalmente. Es lo que le decía. Antes lo hacíamos o actualmente lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos a conciencia, pero ya con las nuevas tecnologías que vamos a tener, imagínense, si antes cargábamos, no sé, 15 kilos de 404 y ahora vamos a cargar 500 gramos de R290 o R600, pues obviamente los cuidados que vamos a tener con este sistema tienen que ser mejores, ¿no? El vacío tiene que llegar ahora sí al vacío que les pide el fabricante. En algunos compresores vas a 350 micrones o 250 micrones. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, pero en sistemas pequeños de, no sé, tal vez 15, 20 mil BTUs para mantener congelados o para mantener conservador de temperatura, pues no debería haber tanto problema. Si comparamos eso, por ejemplo, con un supermercado, una instalación industrial, pues bueno, ahí es mucho más complicado hacer vacío, pero en este caso deberíamos de poder hacerlo de una manera sencilla, ¿no? O sea, sin tanto problema como normalmente se ve. Pero sí, le cargas poquito de más, le cargas poquito de menos y ya tienes un funcionamiento completamente diferente. Por eso es la importancia también de traer una pequeña báscula para poder saber cuánto le estamos metiendo de refrigerante. Es un homólogo, su fabricante es Chemours. Bueno, obviamente hay varios fabricantes de refrigerante. A final de cuentas eso es, ¿no? Podemos poner la marca del refrigerante como el MO99, MO, etcétera. O podemos utilizar la nomenclatura ASRAE, que es lo que normalmente tenemos. R404 está bajo ciertas reglas del ASRAE para poder identificar qué refrigerante es, y eso está considerando la molécula de fabricación que tiene este refrigerante. Entonces sí, se puede mencionar como ustedes lo gusten, a final de cuentas estamos hablando de lo mismo, ¿no? Creo que así le contestamos. Ok, esas son las unidades condensadoras, pero ¿en qué tipo de unidades evaporadoras los puedo utilizar o requiero un evaporador en particular? Sí, vas a requerir algo específico para ese tipo de refrigerantes. Muchos de los intercambiadores de calor pueden ser reutilizados, porque haz de cuenta, por ejemplo, si yo tengo un intercambiador de calor o un evaporador con 404, también lo puedo usar con R134, pero me va a dar una capacidad completamente diferente, porque el flujo de masa va a ser diferente y la capacidad de absorción de calor también va a ser diferente. Entonces, hay que ver, ¿sí? Hay que preguntarle al fabricante del evaporador si realmente podemos utilizar este nuevo refrigerante con este mismo evaporador o si tiene que hacer algún tipo de cambio. Sí, lo cual dudo, pero es posible, sí es muy posible de que tal vez el diámetro del tubo con el que se hizo ese evaporador puede ser demasiado grande para la cantidad de refrigerante que va a haber, y dentro del evaporador pudiéramos tener unas velocidades demasiado lentas, y con eso pues obviamente tendríamos un problema al retorno del compresor, porque no podríamos estar arrastrando aceite de regreso. Entonces sí es bien importante el diseño del evaporador, considerando también la fabricación del evaporador.
considerando obviamente el refrigerante que estamos utilizando, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas más necesarias para llevar a cabo una instalación de una cámara? Supongo, una cámara frigorífica. Como frigorista, yo creo que las herramientas básicas deberían de ser los manómetros, manómetro de alta, manómetro de baja, la bomba de vacío, indispensable para hacer un tipo de instalación, un vacuómetro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos el manómetro de baja, 1 milímetro de movimiento de la aguja nos puede significar 1000 micrones, ¿sí? Entonces cuando decimos, no, ya llegamos a 500 micrones, cuando ves la aguja en realidad no te indica realmente cuántos micrones de vacío tienes o cuántos micrones sobre la depresión sobre la presión atmosférica realmente tienes dentro del sistema. Entonces es complicado hacerlo con los manómetros. Siempre recomendamos utilizar el vacuómetro. No tiene que ser un vacuómetro especial o demasiado caro, con que pueda medir vacío es más que suficiente. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Pues bueno, estaríamos utilizando el manómetro, termómetros, ¿sí? También, de preferencia, por ejemplo, de contacto, algún termopar que pudiéramos utilizar para poder tener la temperatura real de lo que es la tubería, porque muchas veces con la pistola podemos tener diferencias de 2, 3, 4, hasta 10 grados, dependiendo de cómo se refleja el infrarrojo, si el material absorbe mucho calor, perdóname, sí, pues al final de cuentas la luz y no se refleja por completo. Entonces hay varias cosas, ¿no? Yo les recomiendo los sensores de temperatura por ejemplo, los multímetros hay, ¿sí? En el mismo multímetro usted le pones temperatura, bueno, algunos, no todos, y conectas los termopares, y en los termopares puedes medir las temperaturas diferentes, ¿no? Entonces sí, son termómetros, manómetros, regla de refrigerantes, que normalmente ya no utilizamos una regla de refrigerantes normal o digamos física, sino que usamos las aplicaciones del teléfono para poder saber qué temperatura le corresponde a qué presión y qué presión le corresponde a qué temperatura. ¿Sí? Y creo que son todas las preguntas. Creo que sí. ¿No te llegaron más preguntas por ahí, Cintia? Creo que ya están contestadas todas, ¿no? Sí, ya no tenemos más. La última es sobre, dice José Ramón, ¿hay alguna unidad evaporadora que recomiende? No hay una recomendación como tal. Habría que ver con los diferentes fabricantes de evaporadores para saber cuál es el que le corresponde a la carga térmica que tenemos. Pero normalmente tendríamos que seleccionar primero el evaporador antes que la unidad condensadora, porque también con el evaporador vamos a tener cierta carga. Si ya calculamos cuál es la carga térmica del producto o del cuarto frío que queremos enfriar, cuando le ponemos los evaporadores, el calor de los ventiladores también va a generar una carga térmica, la cual tenemos que considerar para poder seleccionar la unidad condensadora y sacar todo ese calor con la capacidad suficiente. Entonces tendríamos que ver primero con el fabricante del evaporador para ver cuál evaporador nos corresponde y en base a eso seleccionar la unidad condensadora que vamos a tener que utilizar. Perfecto. Y acaba de entrar otra pregunta. Dice, ¿nos podrías facilitar el software para calcular las cargas térmicas en sistemas de refrigeración, en sistemas de cámaras frigoríficas? Es Cool Selector 2. Sí, lo pueden buscar así en Google o en cualquier página de internet que ustedes tengan. En la misma página de Danfoss está también un link para descargarlo. A final de cuentas, ahí los va a dirigir. Pero sí, digo, ahí en Cool Selector podemos tener selección de productos, selección de válvula de expansión electrónica, termostática, de filtros, de motores, de compresores, de unidades condensadoras, incluso de controladores. Sí, nada más de evaporadores no, porque no es un producto que tenga Danfoss como tal, pero también tenemos un área donde podemos seleccionar para calcular cuánta carga térmica requiere un cuarto frío y de acuerdo a esa carga seleccionar el equipo que le corresponda. Entonces les recomiendo muchísimo bajar el software
Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando otros dos. Uno de que es de spare parts para unidades condensadoras y compresores. Y el otro que es el RefTools. En RefTools tenemos varias aplicaciones en una. La que más utilizábamos hasta este momento era la de la regla de refrigerantes, donde podemos ver qué presión tenemos y qué temperatura le corresponde, o al revés, qué temperatura les corresponde de evaporación o condensación y qué presión le corresponde a ese valor. Entonces, en RefTools Perfecto. no solamente tenemos la regla de refrigerantes, también tenemos el imán para saber si una bobina está encendida o no. Acercamos el teléfono y un circulito empieza a girar en caso de que detecte un campo magnético. Entonces, es algo muy, muy interesante también. Y entre Listo, otras Adrián. aplicaciones. Acabo de poner el enlace en el chat para descargar el software de Cool Selector. Excelente, muchas gracias, Cintia. Y Johnny Ballesteros nos dice, ¿cuánto es el tiempo de vida aproximado de la unidad con un buen mantenimiento? Híjole, es una pregunta tricky, pero a final de cuentas esperamos que sea de entre 10 a 15 años como tiempo mínimo, porque puede durar mucho más si se está cuidando correctamente, ¿no? Pero si el compresor está funcionando dentro de sus límites de aplicación, si la temperatura del cuarto frío se está llegando a su set point sin problemas, si el consumo de energía ha sido constante de acuerdo a la temperatura ambiente también, pero ha sido constante a lo largo del tiempo, pues yo no me atrevería a hacerle nada, ¿sí? Obviamente tenemos que sacar una que otra muestra de aceite para poder hacer un análisis de qué calidad de aceite tenemos en el sistema, pero de ahí en fuera sería muy difícil que yo intencionalmente abriera un sistema solamente para cambiar algo que no sé si realmente no está haciendo su trabajo ya. ¿Sí? Abrir el sistema provoca que entre humedad y al entrar humedad es muy difícil volverla a sacar con el vacío, entonces no sería buena idea. Perfecto. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál es la capacidad de refrigeración mínima que puede manejar las unidades y componentes de refrigeración Danfoss? En unidades condensadoras tenemos unidades desde 1,5 HP, que son los compresores Maniorov, o algunas otras que son un poquito más pequeñas, que son con compresor fraccionario. De ahí en fuera también tenemos válvulas de expansión que pueden ser de 200 BTUs, 300 BTUs, dependiendo el uso que se le quiera dar, ¿no? Hasta también válvulas de expansión electrónicas que van hasta 200 toneladas de refrigeración. Entonces, hay un rango bastante amplio en cuestión de productos, válvulas, solenoides, cosas electrónicas, pesostatos, termostatos, compresores, unidades condensadoras, son bastantes, ¿no? Entonces, habría que ver de uno por uno como mejor recomendación. Ok. Y la última comenta, ¿nos podrían capacitar en Cool Selector 2? Ponte bien atento a nuestras redes sociales. Probablemente hagamos un entrenamiento de Cool Selector 2 antes de que termine este año, en los siguientes meses, porque sí, es una herramienta muy buena y la verdad me gustaría que, por ejemplo, ustedes aprendieran a hacer un cálculo de carga térmica, a seleccionar unidad condensadora, a seleccionar elementos de expansión y hasta el controlador electrónico de un solo proyecto. Y lo mejor es que como no tenemos una restricción para el uso, ustedes pudieran hacer su proyecto en Cool Selector de Danfoss, imprimirlo, guardarlo en PDF, imprimirlo y pueden enseñárselo a sus clientes, ¿no? De que tiene la validez de un software muy probado, en Acercom incluso, que nos está dando valores bastante reales, ¿no? Entonces, yo les recomiendo bastante descargar Cool Selector 2 y las herramientas que tenemos también para teléfonos móviles. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Y pues son todas las preguntas que tenemos durante esta sesión. Vamos a, si te parece bien, a cerrar ya el webinar del día de hoy. Ok, me parece perfecto. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Creo que a lo mejor estamos un poquito lejos de que este tema realmente entre de lleno en nosotros, pero aquí en el territorio mexicano, pero les aseguro que en Latinoamérica ya se está utilizando.
¿sí? Y es muy, muy fácil que de repente empiecen a llegar equipos de este tipo, ¿ok? Entonces, entre más preparados estemos, mejor, porque mejor van a ser las aplicaciones que vamos a poder hacer con nuevas tecnologías. Entonces, yo les agradezco mucho su tiempo, su espacio dentro de esta tarde y espero que les haya gustado el entrenamiento, que les haya sido provechoso y cualquier duda estamos a sus órdenes. Cuídense mucho y tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, Adrián. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Antes de cerrar el evento del día de hoy, vamos con algunos comunicados importantes. Queremos invitarlos a que escuchen nuestro podcast Técnicos y Rudos de la Refrigeración. Recuerden que tenemos a estos dos personajes, Daniel Dani y el Vikingo Foz, que nos dan muchas recomendaciones en refrigeración. Ya tenemos una temporada completa. Escúchenla, son 12 capítulos muy interesantes. Lo pueden escuchar desde su plataforma favorita. Y también recuerden que en Danfoss tenemos pues un sinfín de vacantes disponibles tanto para México como Latinoamérica. Aquí los invitamos a que escaneen este código QR y los van a llevar a nuestra página web donde van a poder conocer las diferentes vacantes que tenemos y postularse ahí mismo. También recuerden que todos nuestros webinars se suben a nuestro canal de YouTube, entonces los invitamos a que se suscriban, conozcan todo el contenido interesante que todos nuestros expertos realizan para este canal, tanto de productos, lanzamientos, recomendaciones, tenemos información de productos ahí nuevos, entonces suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que les llegue ahí cada vez que una notificación, cada vez que llegue un nuevo video. También recuerden que estamos iniciando nuestro nuevo calendario de webinars. Vamos con el segundo del mes de agosto. Todavía nos quedan 3 temas muy interesantes. Regístrense en la página web de Danfoss. Recuerden que son totalmente sin costo y estamos llevando a cabo en diferentes horarios. También recuerden que a partir de agosto vamos a tener repeticiones de nuestros webinars. Entonces, si se lo perdieron o quieren volver a visualizar los webinars, pueden suscribirse nuevamente, estén atentos de nuestras redes sociales, que ahí es donde vamos a estar promoviendo las repeticiones. Ponemos también a su disposición los datos de contacto, el correo electrónico de sac.mexico, sac.colombia, sac.chile, sac.argentina y sac Centroamérica para cualquier duda que tengan, algún tema de facturación, todo en este chat, en este correo lo pueden mandar su solicitud. Y también recuerden que tenemos nuestra página de Danfoss Product Store. Aquí pueden encontrar todos los productos de Danfoss las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No solamente pueden comprar, sino también pueden revisar precios, disponibilidad, información técnica de los productos, imágenes que ustedes necesiten. Aquí pueden consultarla. Y pues bueno, sin más, les deseamos una excelente tarde y nos vemos en el próximo curso. Gracias a todos.